Ok, hola, ¿qué tal a todos los que se unen? A los que ya conozcan de qué va el live, pues nuevamente bienvenidos. A los que no hayan conocido o que no se hayan unido previamente a la dinámica, básicamente se tocan temas del derecho penal, este, desde lo más básico hasta lo más complejo. Entonces, comenzando por la teoría del delito, que es básicamente qué significa que algo sea un delito o no sea un delito. Entonces, ya nada más esperamos que se una un poco más de gente. Yo creo que ahorita a las 12:05 comienzo.
¿qué tal? Hola a todos los que se unen. Ya en un minuto comenzamos. A los que ya conocen la dinámica, ya, ya sabrán que abordamos temas específicos de derecho penal. Y a los que sean nuevos, les comento que tengo un grupo en Telegram que se enfoca como tal, más que asesorías, a dar pláticas sobre algún tema específico que a veces en la escuela no queda muy claro, o para personas que no son abogados pero que quieren conocer de la materia. Entonces, bueno, son las 12:05, ya ahorita con los que estamos conectados comenzamos. Básicamente, retomando un poco lo que había hablado previamente, eh, para que exista un delito tiene que haber una conducta típica, antijurídica y culpable. El que exista una conducta significa que el derecho penal va dirigido a los seres humanos, no va dirigido a conductas de animales ni a conductas de máquinas, va dirigido a conductas humanas. A eso se refiere que sea una conducta, es decir, una actividad desplegada por el ser humano. Conducta típica. En cuanto a lo típico, se refiere que la conducta sea sancionada por una ley penal. Entonces, no toda conducta inmoral va a ser sancionada por el derecho penal. Entonces, para saber qué conductas son sancionadas por el derecho penal, tenemos que remitirnos al Código Penal de cada entidad federativa, o para delitos federales al Código Penal Federal. Asimismo, en leyes especiales se contemplan ciertos delitos. Entonces, tendríamos que revisar si la conducta que estamos analizando se encuentra descrita y sancionada por una norma penal. Si es así, tenemos una conducta típica. Luego viene el tema de la antijuridicidad, que sea una conducta típica antijurídica. Lo antijurídico significa que vaya contra el orden legal y que no existe una causa de justificación para el actuar. Es decir, hay un reproche a la conducta desplegada por el sujeto. Y finalmente, la culpabilidad. Entonces, ya vimos que dentro de la carga de la prueba, la fiscalía es quien tiene que demostrar la existencia de un delito. Por su parte, si la defensa quiere argumentar algo en favor del acusado, también tiene que probar lo que alegue. Entonces, vimos que en cuanto a la tipicidad, hay causas de atipicidad, que en su caso la defensa tiene que acreditar. En cuanto a la antijuridicidad, hay causas de justificación que precisamente también la defensa tiene que acreditar. En caso de que a lo mejor alguien quiera checar eso, me puede comentar. Tengo un grupo de Telegram, los añado, y respecto de las clases que se dieron previamente, están subidas en YouTube, entonces pueden de ahí retomar. Ahorita lo que vamos a entrar es la culpabilidad. Para que exista, nuevamente retomando, para que exista un delito, tiene que haber una conducta típica, antijurídica y culpable. La defensa puede decir, la conducta no es típica, y entonces habría una atipicidad. Ahora, la defensa puede decir, no es antijurídica porque hay una causa de justificación. Pero imaginando que la defensa no acreditó nada de esto, entonces dentro de nuestro análisis vamos a que hay una conducta típica antijurídica y vamos a ver si la conducta es culpable. En este punto, la defensa puede argumentar excluyentes de culpabilidad. Entonces, ¿cuáles son esos excluyentes de culpabilidad? Vamos a comenzar, en primer lugar, por analizar la inimputabilidad. Aquí lo que nos dice el libro base es que son consideradas inimputables las personas que en el momento de la comisión del injusto tenían menos de 18 años de edad, así como a quienes sobraron padeciendo un trastorno mental permanente o transitorio. Entonces, tenemos que
Puede haber una conducta que sea típica, que sea antijurídica, pero si el sujeto activo, es decir, la persona que desplegó la conducta que se va a sancionar, es menor de edad o tiene un trastorno mental, es inimputable. Por lo tanto, ¿qué significa? Que la persona no puede ser culpable. Por lo tanto, si falta uno de los elementos, no hay delito. Si la defensa acredita que la persona es menor de edad o que tiene un trastorno mental, entonces no habría un delito. ¿Cómo se demuestra la minoría de edad? Muy fácil, con un acta de nacimiento. En el acta de nacimiento vemos cuándo nació la persona, hacemos los cálculos respecto de la fecha actual y con eso podemos saber qué edad tiene la persona a la fecha. Si es menor de 18 años, directamente es inimputable. Ahora, para el tema del trastorno mental, no basta con que la defensa argumente que el acusado al cual están representando tiene un trastorno, hay que acreditarlo. Se le puede pedir a la fiscalía que realice un estudio psicológico o psiquiátrico, o en su caso ambos, al sujeto activo, para que un perito determine si efectivamente las condiciones mentales del acusado son las óptimas o si presenta algún trastorno. En caso de que la fiscalía haya presentado previamente algún dictamen, pero que sea pues ahora sí que controvertido por la defensa o que la defensa considere que está incompleto, puede la defensa contratar a su propio perito para presentar un nuevo dictamen. Aquí el trabajo de la defensa es demostrar que aunque la persona sea mayor de edad, tiene un trastorno mental que implica que no puede ser culpable. Entonces, en este tema, la inimputabilidad es algo muy claro, en el sentido de que básicamente la persona va a ser inimputable si es menor de edad. ¿Cómo se demuestra? Con el acta de nacimiento. Calculamos la edad y muy fácil de acreditar la minoría de edad. Ahora, en cuanto al trastorno mental, a fuerza se ocupa un peritaje, ya sea de un psicólogo o de un psiquiatra o de ambos. Hay ocasiones en donde será necesario también un peritaje en medicina legal, pero bueno, ya dependiendo del caso en específico, la defensa tendrá que revisar qué peritaje es el idóneo, precisamente para demostrar que su defendido tiene un trastorno mental. Como les digo, no basta con decir mi defendido tiene un trastorno y dejarlo así. ¿Por qué? Porque el trabajo de la fiscalía es precisamente checarlo. A ver, voy, no tardo. Perdón. Básicamente el trabajo de la fiscalía es acreditar que se cometió un delito, mientras que el trabajo de la defensa es precisamente pues argumentar y acreditar con pruebas lo que está argumentando. Si la defensa dice mi representado es menor de edad, lo acredita con un acta de nacimiento. Si dice tiene un trastorno mental, tiene que presentar un peritaje. Y gracias Mari Cabrera, que me comenta que nueva seguidora. Y ok, sí, es precisamente por lo que comencé con unos lives en donde daba asesoría y me pidieron que me enfocara ahorita en temas que a veces en las escuelas no son muy claros, o precisamente para personas que no son abogados pero que quieren conocer sus derechos. Entonces, bueno, dentro de las excluyentes de la culpabilidad, ya terminamos de ver la inimputabilidad. Igual, si alguien quiere el libro que para, digamos, reforzar lo que estoy diciendo o entrar más a fondo, me pueden escribir en mensaje directo, les paso el enlace al grupo de Telegram y ahí viene el PDF de este libro gratuito. Entonces, bueno, ya vimos la minoría de edad, vimos el trastorno mental. Luego, segunda causa, que la defensa puede argumentar para atacar la culpabilidad, que es la inexigibilidad de otra conducta. Aquí dice, quedará excluida la culpabilidad si al analizar las circunstancias en las que se cometió el injusto, llegamos a la conclusión de que cualquiera habría hecho lo mismo.
por lo cual no se le puede exigir al sujeto otro comportamiento, y en consecuencia el delito se excluye por faltar su tercera categoría. Entonces, aquí estamos ante varios casos: temor fundado, estado de necesidad exculpante, error de justificación y error de prohibición. Pero bueno, ya digamos, esto es entrar a temas más específicos. Yo aquí voy a entrar muy en lo general. Básicamente es que si tenemos una conducta que es típica porque está contemplada y sancionada por una ley penal, que es antijurídica, y llegamos al punto de la culpabilidad, la defensa puede decir: ok, mi representado actuó de una manera que podría aparentemente ser sancionada, pero cualquier otra persona pudo haber actuado de la misma manera. Entonces, por ejemplo, ¿en qué caso? A lo mejor en el caso de un incendio, en donde Juan sale de su casa porque huele a quemado, voltea hacia la casa de su vecino Pedro y ve que la casa de Pedro se está quemando, y escucha los gritos de Pedro al interior de la casa. Entonces, Juan, aterrado, habla a los bomberos, y los bomberos pues tardan en llegar, y cuando llegan pues ya Pedro perdió la vida. Entonces podría decir el Ministerio Público: bueno, hubo una omisión de auxilio, que es un delito. Tú, Juan, debías en hacer lo posible por entrar a la casa y salvar la vida de Pedro. Aquí la defensa lo que podría argumentar es decirle al juez: a ver, juez, era un incendio, Juan no estaba capacitado, él lo que hizo fue llamar a bomberos, no se le puede obligar a que desplegara una conducta heroica de abrir precisamente la puerta y posteriormente entrar a salvar a Pedro. Es decir, no se le podía exigir que desplegara una conducta diferente. Cualquier otra persona en la misma situación de Juan habría actuado exactamente igual que Juan. Por lo tanto, ¿por qué se le va a sancionar a Juan? Entonces, a eso se refiere la inexigibilidad de otra conducta, en donde estamos en un caso en donde no puede haber un delito, porque al final la conducta desplegada por el sujeto activo es el acusado, la conducta desplegada pues al final se desplegó en la misma manera que cualquier otra persona pudo haber actuado. Entonces, pues ahora sí que hay como casos ya más específicos, pero pues ya a quien le interese, le puedo ya pasar el libro más en el PDF para que entren más a fondo. Pero pues bueno, básicamente de manera muy general es que se le hace notorio al juez que no puede ser sancionada una persona si no se le puede exigir una conducta diferente. Ahora, por ejemplo, en el caso de que Juan estuviera, por ejemplo, igual en su casa, huele como que algo está quemado, sale, ve la casa del vecino con fuego, escucha los gritos de su vecino Pedro, y ahí, por ejemplo, Juan, en vez de hablar emergencias, se vuelve a meter a su casa, y al final Pedro fallece. Si ahí Juan dice: bueno, pero es que no me podían exigir una conducta heroica, la realidad es que efectivamente no se le podía exigir o sea, que a fuerza entrara a la casa para salvar a Pedro, pero sí se le podía exigir que cuando menos llamara emergencias. Si no llamó emergencias, estamos en un caso donde aquí sí hay una exigibilidad de otra conducta. Entonces, lo que hay que determinar en específico es si la conducta que realizó el sujeto activo se encuentra dentro de los parámetros de lo normal y de lo exigible, o de si se le podía haber exigido que actuara de manera diferente. Entonces, en este tema de la inexigibilidad de otra conducta, no significa que el sujeto activo va a decir: bueno, pues ya pasó, pero cualquiera hubiera hecho lo mismo. Un tema, por ejemplo, muy común, que va Juan, por ejemplo, por la calle, va caminando por el parque, voltea hacia una banca que tiene a su lado derecho y ve un celular y lo agarra y se lo lleva. Después se presenta una denuncia por el dueño, se revisan las cámaras del parque, la fiscalía da con Juan, y Juan al final, al llegar ante un juez, alega: bueno,
cualquiera otro se lo podría haber robado. Entonces, ahí podría parecer que él intenta argumentar la inexigibilidad de otra conducta, pero este tema es un tema en donde hay que valorar de una manera integral, moral y ética. Es decir, estamos diciendo que no se cometerá un delito cuando no se le puede exigir a una persona otra conducta, pero dentro de los límites de lo ético. Aquí no podemos decir, bueno, si todos los demás roban, pues yo voy a robar. No, aquí en este caso, en este último caso, a Juan se le puede decir, si se te exige otra conducta, porque aunque conozcas muchas personas que roban, tú sabes que eso va contra los valores, va contra el derecho de propiedad de otra persona, y en este caso sí se te exige otra conducta. Entonces, este tema de la inexigibilidad de otra conducta se tiene que tomar en cuenta dentro de parámetros morales y éticos. Entonces no basta con argumentar por argumentar, sino que hay que demostrar y además convencer al juez. Entonces ya vimos este segundo punto. Y bueno, ahí ya digamos es donde termina el libro. Entonces ya con eso acabaríamos de revisar lo que es el delito. Entonces, un delito es una conducta típica, antijurídica y culpable. Entonces, primero tenemos que revisar si existe una conducta. Luego, la fiscalía tiene que demostrar si esa conducta es típica. La defensa, para atacar ese dicho de la fiscalía, puede demostrar una causa de atipicidad. Luego, ya, si tenemos que la conducta es típica, nos vamos al tercer caso. Ahora, volviendo un poco, si la defensa demostró que la conducta es atípica, entonces hasta ahí dejamos de analizar y la conducta no es delito. Entonces, si se fijan, vamos por pasos. Entonces, vamos primero revisando si es conducta. Segundo paso, si es típica. Tercer paso, si es antijurídica. Cuarto paso, si es culpable. Entonces, primero, conducta típica. Luego, antijurídica. Y quien tiene que demostrar que la conducta es antijurídica es la fiscalía. La defensa ataca presentando causas de justificación. Luego, en caso de que la defensa demuestre que hay causas de justificación, pues ya, no llegamos al siguiente paso y la conducta no es delito. Ahora, si la defensa no pudo argumentar una causa de justificación, entonces volvemos a que estamos ante una conducta típica, antijurídica, y ya nos vamos a la culpabilidad. Y si se fijan, la culpabilidad es muy simple, en donde nada más tiene como dos causas, digamos, donde se puede combatir la culpabilidad, que es la inimputabilidad o, en su caso, la última causa que revisamos, de la no exigibilidad de otra conducta. Entonces, si la defensa pues argumenta estas causas que atacan la culpabilidad, no hay delito. Pero si la defensa no puede demostrar ninguno de esos puntos, tenemos que hay una conducta típica, antijurídica y culpable. Y si tenemos los cuatro elementos, tenemos ya un delito. Un delito es una conducta típica, antijurídica y culpable. Y no, lo de atípica no es lo mismo, es lo que revisamos previamente. La atipicidad son cuestiones diferentes de la antijuridicidad. Igual, si gusta puede revisar en los videos pasados y ahí va a ver que son causas diferentes. Se revisan cuestiones diferentes dentro de la atipicidad que dentro de la antijuridicidad. Y bueno, ya que tenemos una conducta típica antijurídica culpable, tenemos un delito. Pero ¿qué nos falta? La pena. Entonces, ¿a qué me refiero con la pena? Vamos ahora sí a empezar a revisar casos en concreto. Precisamente lo que me pregunta Jazz, lo de punible, es precisamente lo que vamos a entrar a revisar ahorita. Lo primero fue revisar si estamos ante un delito o no. Si estamos ante un delito, bueno, entonces ahora ¿qué es lo que sigue? Vamos a revisar cuál es la pena.
¿A qué se refiere lo punible? Que existe una pena para ese delito. Entonces, ¿qué significa que hay una pena? Nos tenemos que ir al código penal correspondiente. En mi caso, por ejemplo, que estoy en el estado de Guanajuato, voy a abrir el código penal de Guanajuato. Si alguien es del estado de México, puede abrir su código penal del estado de México y así. Correspondientemente, cada quien tiene que revisar su propio código para ver los delitos que contempla su legislación. Y para el caso de los delitos federales, tenemos un código penal federal que aplica para toda la República. Entonces, vamos a entrar a ver, por ejemplo, un caso en específico. A ver, tenemos el artículo, voy ahora a bajar este para poder abrir el otro un poco más. Ok, por ahí está. Vamos a ver ahora aquí el artículo 138. Comete homicidio quien priva de la vida a otro. Ahora, vamos a analizar el caso concreto. Juan sale de su casa y sale con un arma de fuego cargada. Sale Juan, ve que de la casa de enfrente sale su vecino Pedro, tiene problemas con Pedro, Juan está bajo los efectos del alcohol, saca el arma, le dispara a Pedro. Los vecinos llaman emergencias, cuando llega emergencias ya no pueden hacer nada por Pedro porque Pedro falleció. Entonces, ok, vamos a ver. En primer lugar, si estamos ante una conducta, vamos a revisar quién es el acusado. Juan. Juan realizó una actividad humana. El hecho de accionar, o sea, un arma de fuego es una conducta humana. Ok, es una conducta. Es típica. Vamos a ver. El tipo penal dice comete homicidio quien priva de la vida a otro. Juan accionó un arma y al accionarse esa arma salió una bala que dio en el cuerpo de Pedro. Pedro perdió la vida. Entonces tenemos que es una conducta típica. Es una conducta en donde Juan privó de la vida a Pedro y esa conducta está precisamente descrita en un tipo penal. Entonces es una conducta típica. Ahora, en cuanto a la antijuridicidad, hay una causa de justificación de Juan. Juan odiaba a Pedro, de momento no hay ninguna causa de justificación. Entonces es una conducta típica antijurídica. En cuanto a la culpabilidad, resulta que se analiza a Juan, es un hombre mayor de edad y está en sus plenas facultades mentales. Entonces es una conducta típica antijurídica culpable. Pero ¿qué vemos en este artículo 138? Dice, comete homicidio culposo quien priva de la vida a otro. Y la pena, si se fijan, en ese solo artículo no vemos la pena. Vemos la descripción del delito, vemos los elementos del delito, vemos elementos subjetivos. ¿Qué son los elementos subjetivos? Te habla de quien priva de la vida a otro. Quien priva de la vida es el sujeto activo, es el que le quita la vida a otro. Y hay un sujeto pasivo, quien resiente la acción, es decir, el que pierde la vida a causa de otro. Entonces, este mismo tipo penal ya nos está dando elementos subjetivos. Entonces, ahora, ¿qué elementos objetivos tiene? Habla de privar de la vida. Entonces, ¿cómo determinamos que la vida ha terminado? Para eso es por lo que se llaman a servicios de emergencia, en donde viene un paramédico o en su caso algún médico o algún especialista, que es el que revisa los signos vitales de Pedro y es el que dice ya no tiene vida. Entonces, ese quien priva de la vida significa que hay un elemento a analizar. No cualquier vecino va a pasar y va a decir, bueno, yo lo veo muerto. Por eso es que se le habla a la policía, se le habla a una ambulancia, revisan y hasta que revisan ellos dicen, perdió la vida. Entonces, ya tenemos ahí los elementos. Ahora, ¿cuál es la pena? Vámonos a lo que sigue diciendo el artículo. Dice, artículo 139, al responsable de homicidio simple se le impondrá de 10 a 25 años de prisión y de 100 a 250 días multa. Entonces, aquí ya tenemos la pena. Ahora,
el siguiente artículo dice: a quien cometa homicidio con consentimiento válido del sujeto pasivo, se le aplicará de 3 a 12 años. Y viene nuevamente la multa. Y luego el siguiente artículo dice: al responsable de homicidio en contra de servidores públicos por motivo de sus funciones de seguridad pública, de investigación de delitos, de procuración o administración de justicia en materia penal, de ejecución de penas, de su cónyuge o de sus parientes en línea recta o colateral hasta el 4º grado con quien vive en concubinato, se le impondrá de 30 a 60 años de prisión. Entonces, de manera muy general, vemos 3 artículos con distintas penas. Entonces, vamos a revisar el primer artículo que nos habla de una pena, el que habla que de 10 a 25 años de prisión. ¿Por qué? ¿Por qué el código no dice que se le aplicarán 15 años de prisión? ¿Por qué dice que de 10 a 25 años? Porque el código le va a dar la posibilidad al juez de analizar la situación, para que el juez diga: bueno, conforme a este caso en específico, yo creo que a Juan le corresponden 10 años, o creo que les corresponden 25, o 15, o 20, o dependiendo lo que el juez determine. Ese es el criterio judicial, en donde, ok, estamos hablando de quien prive de la vida a otro, pero no es lo mismo Juan, que en un arranque de ira mató a Pedro, a que Juan se dedique a privar de la vida a varias personas que ya hubiera estado antes en prisión y que saliendo lo volviera a hacer. Entonces, por eso es que en la materia penal, dentro de los códigos y dentro de la legislación, maneja como un margen de penas, en donde dice: ok, de tanto a tanto. O sea, si una persona llega y nos consulta cuánto me toca de prisión, la respuesta es: si fue un tema de homicidio, de 10 a 25 años. Entonces, estamos en que quien va a decidir cuál es la pena aplicable es el juez. ¿Y cómo lo decide? Conforme a lo que argumente Fiscalía y conforme a lo que argumente la defensa. Entonces, se toman en cuenta muchos aspectos, como si el sujeto activo, es decir, el que cometió la conducta, es la primera vez que comete un delito, si ya había cometido delitos antes, si hubo alevosía, si hubo ventaja, si hubo una preparación antes de privar de la vida, o si en su caso se privó de la vida a otro en un accidente de tránsito. Entonces, como tenemos que hay muchas circunstancias que en el mundo real pueden pasar, por eso es que se le da al juez un margen para que el juez decida. Y precisamente, normalmente, el trabajo de la fiscalía va a ser pedir la pena mayor y el trabajo de la defensa pedir la pena menor. ¿Por qué? Porque la fiscalía es el representante social. La fiscalía normalmente va a pedir la pena menor para evitar que la persona siga siendo un riesgo ante la sociedad. Por otra parte, la defensa, como su trabajo es defender al acusado, pues precisamente va a pedir que sea la pena menor, tomando en consideración que la función de la pena es precisamente que la persona pueda reinsertarse en la sociedad. Entonces, pues ya, tenemos en el caso del homicidio simple de 10 a 25 años. Y pues ya con eso entendemos que hay como un parámetro, o sea, 10 a 25 años, tenemos 15 años de diferencia entre las penas, en donde quien va a decidir es el juez conforme a lo que le argumenten las partes. Ahora, vemos que en el artículo siguiente refiere una pena diferente. Ya no es de 10 a 25 años, sino que dice que al responsable de homicidio calificado se le impondrá de 25 a 30 años de prisión. Entonces, aquí es cuando hablamos de una agravante. La agravante significa que es una cuestión que aumenta la pena. El atenuante es una cuestión que reduce la pena. Si se fijan, antes estábamos que el homicidio simple es de 10 a 25 años, pero homicidio calificado es de 25 a 35. Es más alto, el margen es mucho más alto. Entonces, hay una agravante. ¿Cuál es la razón del agravante? Que ya después, si revisamos a qué se refiere como un homicidio calificado, nos daremos cuenta que precisamente el homicidio calificado es cuando se comete con alevosía, con ventaja o con alguna herramienta que implique darle
más ventaja al sujeto activo que privó de la vida al sujeto pasivo. Es decir, no es lo mismo que Juan matara a golpes a Pedro a que lo matara con un cuchillo, a que lo matara con una pistola. Entonces, todas las cuestiones que le dan una ventaja a Juan que privó de la vida a Pedro implican que el homicidio pasa de ser simple a ser calificado y por lo tanto el margen de la pena es mayor. Y tenemos una atenuante aquí enseguida, en donde dice que quien comete el homicidio con consentimiento válido del sujeto pasivo se le aplicarán de 3 a 12 años. En este caso es una pena menor. ¿Qué se refiere consentimiento válido? Que, por ejemplo, Pedro estuviera con una enfermedad terminal en un hospital, le habla a Juan y le dice: Juan, desconéctame. Esa conversación queda grabada por las cámaras de seguridad del hospital y Juan lo desconecta. Entonces aquí tenemos una atenuante en donde el margen de la pena es menor, porque en cierta parte se debe sancionar la conducta de Juan de que al final privó de la vida a Pedro, pero no lo privó con una intención de dañarlo, sino a lo mejor como de ayudarlo dentro de su mentalidad, ¿no? Entonces aquí es una reducción de los márgenes de la pena. Entonces, efectivamente, en el caso donde Juan mata a Pedro usando un arma de fuego, es homicidio calificado, y entonces ahí, precisamente, el juicio, pues tendremos que revisar, pues si hay una conducta típica antijurídica culpable, que ya vimos que sí lo hay un delito, entonces el juicio sobre qué va a versar, sobre precisamente la pena, en donde pues dice que al responsable de homicidio calificado se le impondrá de 25 a 35 años de prisión. Normalmente la fiscalía va a pedir 35 años, normalmente la defensa va a pedir 25 años. Entonces, hay ocasiones en donde precisamente el trabajo de la defensa no siempre es sacar a la gente de la cárcel. O sea, no siempre el trabajo del defensor es decir que va a conseguir la inocencia de su defendido. Hay ocasiones donde las pruebas son tan contundentes que la defensa lo único que puede hacer es pelear la pena menor. Entonces, eso también forma parte de la ética del abogado y también de la responsabilidad del propio cliente. Por parte del abogado, porque el abogado pues debe ser consciente y explicarle al acusado, y en su caso a la familia del acusado, las circunstancias reales. Es decir, cuántas posibilidades hay de obtener la libertad, y en caso de que ya no haya posibilidades porque las pruebas son contundentes, entonces pues hacer su estrategia enfocada en pelear la pena menor. Y por otra parte, del cliente también se requiere cierta responsabilidad, porque el cliente debe buscar un abogado que le hable con la verdad. Hay clientes que buscan un abogado que les diga lo que ellos quieren escuchar. Hay clientes que van con un abogado. En el caso de Juan, imaginemos que a Juan ya lo agarraron, llegó la policía, se lo llevaron ante el juez cívico lo remitió al Ministerio Público, el Ministerio Público lo remitió a un juez. Entonces la familia de Juan va con un abogado, digamos el abogado Roberto. Roberto le dice a la familia: mira, revisando la carpeta de investigación, veo que hay cámaras que grabaron cuando Juan le disparó a Pedro, hay 3 testigos, y pues inclusive cuando detuvieron a Juan, los policías le encontraron el arma con el cual privó de la vida a Pedro directamente en posesión de Juan. Entonces, ¿qué va a decir el abogado Roberto? ¿Sabes qué? Yo aquí veo que no hay posibilidad de que vayamos a luchar por la libertad de Juan, entonces yo voy a pelear por la pena menor. Ahora, es también responsabilidad del propio acusado y de la familia decir: ok, si ya no hay nada más que pelear, pues adelante. Pero también hay personas que a veces dicen: no, ¿sabes qué? Me voy con otro abogado, y se van con otro abogado, al que le vamos a llamar Javier. Entonces van con Javier y Javier les dice: ah, mira, ya revisé tu asunto, tú dame 100,000 pesos y yo consigo la libertad. Entonces también es importante tanto tener ética a los abogados, como también, si estamos ante un proceso penal, ser conscientes que a veces es mejor escuchar una verdad que duele a una mentira bonita, porque la desesperación
pues del acusado y de la familia, a veces lleva a buscar contratar a algún abogado que diga lo que la persona quiere escuchar, ¿no? Decirle, voy a pelear por tu libertad, cuando no siempre se puede, ¿no? Y me dice, Eddie, muchas gracias, estoy estudiando en línea, comprendo algunas cosas, pero con esta sesión me queda más claro. Ah, muchas gracias, Eddie. Dice Mari Cabrera, yo estudié en línea, me gradué en junio, comprendo algunos temas, pero tengo infinitas dudas. Sí, sí, precisamente por eso es lo que comento, que comencé yo haciendo lives de asesorías y algunas personas me pidieron que diera como algunos temas en específico. Me pueden mandar mensaje privado al TikTok y les paso el enlace de Telegram, donde tenemos un grupo, donde ahorita primero me pidieron que entrara a tocar un curso de derecho penal y ya después entraré a tocar otros temas, ¿no? También es para personas que no estudian derecho, pero que pues quieren conocer pues ahora sí que sus derechos, sus obligaciones y pues poderse defender más adecuadamente, ¿no? Entonces, pues bueno, ya tenemos ahí ese caso en donde ya vimos conducta típica antijurídica y vimos también el culpable y vimos también la punibilidad. Entonces, ahora nos vamos a otro caso. Vámonos a algún caso que sea un poco más complejo. Aquí, por ejemplo, artículo 156, que dice, a quien prive de la vida a su ascendiente o descendiente consanguíneo, en línea recta, hermano, cónyuge, concubinario o concubina, adoptante o adoptado, con conocimiento de esa relación, se le sancionará con prisión de 25 a 35 años y pues ahí viene también los días multa, ¿no? Entonces, aquí estamos ante un caso un poco más complejo. Nos vuelve a hablar de a quien prive de la vida, pero tenemos más elementos normativos y objetivos. ¿Por qué? Porque ya no nos dice a quien prive de la vida a otro. Si se fijan, a quien prive de la vida a otro es muy genérico. Es un delito donde cualquier persona mata a cualquier otra persona y pues ya se cometió el delito. Mientras que aquí tenemos elementos muy específicos, en donde el sujeto activo y el sujeto pasivo deben tener entre ellos una relación, ya sea de descendencia o ascendencia. La descendencia, ¿quiénes son? Los hijos, los nietos, los bisnietos. La ascendencia, papás, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. También habla pues del hermano, del cónyuge, se refiere a la esposa, al esposo, habla de la concubina o del concubino, habla también respecto de los adoptados. Entonces aquí, si se fijan, estamos nuevamente ante un caso de una agravante. ¿Por qué? Porque estamos viendo que aquí nos está hablando de que el rango de la pena va de 25 a 35 años. ¿Y por qué se agrava el rango de la pena? Pues por la relación precisamente de familia que une al sujeto activo y al sujeto pasivo. Entonces vamos a ver algún otro caso. A ver, vamos a ver un caso donde sea un poco más difícil de analizar. Este artículo 165, que dice: a quien abandone a una persona incapaz de valerse por sí misma, teniendo la obligación de cuidarla, se le impondrá de 35 a 130 jornadas de trabajo en favor de la comunidad. Si se fijan, aquí estamos viendo un caso en donde la pena en este primer párrafo no es de prisión. Si se fijan, vimos lo que es el delito. Ya que hay un delito, nos pasamos a la pena. Normalmente cuando pensamos en la pena, pensamos en pena de prisión. Pero aquí estamos en un caso en donde este primer párrafo nos establece una pena que no es de prisión, sino de trabajo en favor de la comunidad. Y nuevamente nos establece elementos objetivos y subjetivos. Elementos subjetivos en donde establece que
el sujeto activo y el sujeto pasivo deben tener entre ellos una relación en donde el sujeto pasivo dependa del sujeto activo. Y el sujeto activo debe cumplir con ciertas características, como ser una persona capaz, y el sujeto pasivo debe cumplir ciertas características que son ser una persona incapaz de valerse por sí misma. Entonces, vamos a analizar primero este primer párrafo. Imaginemos que vamos a hablar otra vez de Juan y de Pedro. Ahora vamos a decir que son hermanos. Juan ya es un señor que tiene 80 años. Y ya dentro de su tratamiento médico le había informado su doctor que empezaba a presentar rasgos de demencia senil. Juan nunca se casó, nunca hizo familia. Vive en la casa de su hermano Pedro. Pedro es un hombre ya de 90 años, es decir, entre ellos se llevan 10 años de distancia. Pedro ya es una persona que no puede ya moverse por sí mismo y que está postrado en cama. Depende de Juan para que Juan lo alimente, lo cambie, y lo ayude, lo auxilie. Entonces, vamos a pensar en un caso muy específico. En este caso, tenemos que Juan es el que cuida de Pedro. Pero vamos a pensar que a Juan ya le habían detectado demencia senil. De repente Juan está pues en casa de Pedro y de repente él voltea a todos lados y dice, ¿dónde estoy? Y se sale de su casa y comienza a caminar por la calle y sigue caminando y así dura caminando por horas hasta que llega a otra ciudad donde nadie lo conoce. Entonces Pedro, al estar abandonado, postrado en cama, pasan los días, nadie lo atiende y fallece. Entonces, en este caso, Fiscalía va a decir, a ver, tenemos una conducta típica en donde Juan abandonó a Pedro. Pedro es incapaz de valerse por sí mismo. Juan tenía la obligación de cuidar a Pedro. Entonces, es una conducta típica. Dice antijurídica, dice no veo una causa de justificación. Y dice la Fiscalía es culpable porque no veo alguna causa que afecte la culpabilidad. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tendría que argumentar la defensa? En este caso en específico, nos vamos a que, ok, si es una conducta, efectivamente es una conducta típica porque es una conducta que se adecua a lo que dice el tipo penal. Es antijurídica porque no hay una causa de justificación. Sin embargo, en cuanto a la culpabilidad, vimos que la persona puede ser inimputable. Inimputable significa que no puede ser culpable si es menor de edad o siendo mayor de edad tiene un trastorno mental. Entonces, la defensa lo que tiene que hacer es pedir que se le realice un examen médico integral a Juan, un análisis psicológico y un examen psiquiátrico. Y de esos exámenes se van a emitir dictámenes que van a coincidir en el sentido de que van a decir, ok, nuestros dictámenes apuntan a que Juan presenta demencia senil. Por lo tanto, es una persona con un trastorno mental inimputable. Por lo tanto, si es inimputable, no es culpable. Y si no hay culpabilidad, no hay delito. Y en este caso, por ese punto, digamos que se afectaría la culpabilidad y no hay delito. Y dice Sinaí, ¿cómo me puedo unir a su grupo de estudio en Telegram? Me manda mensaje privado, por favor, ya sea ahorita o al acabar el live, y le paso el enlace. Dice, muy amplia su información, ok, sí, muchas gracias. Dice, grado de ejecución puede ser comisión por omisión. Sí, también puede haber una comisión por omisión. Precisamente en este caso, precisamente la Fiscalía argumentaría, Juan cometió un delito precisamente al omitir cuidar de Pedro. Pero la defensa es la que va a decir, bueno, pero resulta que Juan es inimputable. Ahora, si repitiendo el mismo caso, pero que Juan fuera un adolescente, no adolescente, porque volveríamos al punto de la inimputabilidad. Si Juan tuviera 30 años y abandona a Pedro que tiene 50 y Pedro fallece,
precisamente por el abandono, ahí estaríamos hablando de un delito que la forma de comisión fue precisamente por omisión. O sea, Pedro murió porque Juan omitió realizar conductas tendientes a cuidarlo. Entonces, también un elemento muy importante en este artículo, ahí dice, cuando una persona abandone a otra incapaz de valerse por sí misma, pero ¿qué nos dice? Teniendo la obligación de cuidarla. Ese es un elemento clave en este delito. Por ejemplo, no es lo mismo que Juan vaya por el parque, ve que de repente hay un señor ahí sentado en una banca, pasa ahí junto a él, lo saluda y se va. Y después resulta que Pedro justamente ocupaba tomar un medicamento dentro del lapso de 1 hora y como nadie le suministró el medicamento, falleció. Al final, Juan era un simple transeúnte que no tenía ninguna relación con Pedro en este caso y por lo tanto, si Pedro murió, pues al final Juan no tenía la obligación de cuidarlo. Por eso es que cuando analizamos un delito hay que ver el artículo de manera clara y hay que analizar de punto por punto. O sea, no simplemente decir, pues Juan pasó al lado de Pedro y no le dio su medicamento y se murió Pedro y entonces ya cometió el delito. Hay que analizar, o sea, frase por frase, porque precisamente ahí es donde digamos que está lo importante. O sea, la tipicidad implica que la conducta debe adecuarse totalmente a lo que establece el tipo penal. Si no se adecua, pues no hay tipicidad. Dice, probar el trastorno mental para acreditar la inimputabilidad. Sí, así es, efectivamente. Y efectivamente sí, efectivamente también, como comenta José Camarena, precisamente esto que nos dice de que teniendo la obligación de cuidarla, es lo que comenta José Camarena de el carácter de garante. El carácter de garante, ¿qué significa? Cuando una persona tiene la obligación de cuidar a otra. Entonces, dice Sinaí, cuando el papá se va de la casa dejando a sus hijos solos, ¿encuadraría en este tipo? Pues sí, si por ejemplo no tomó todas las precauciones para dejarle suficiente alimento a los hijos, o no dejó una persona encargada de los hijos y alguno de los hijos fallecen o ambos fallecen, pues entonces se encuadraría dentro de este tipo, en donde pues el padre tiene la obligación de cuidar a sus hijos, y pues los hijos fallecen, pues estaríamos dentro de este tipo, digamos, hasta donde vamos. Pero si se fijan, luego vámonos al siguiente párrafo que dice, si el activo, es decir, el acusado, ejerce la patria potestad o tutela del pasivo, se le sancionará además con la privación del ejercicio de los derechos derivados de la patria potestad o de la tutela. Entonces, aquí nos dice, ok, si además de todo esto resulta que entre el sujeto activo y pasivo, además de haber una relación donde el activo tiene el carácter de garante respecto del pasivo, si además de ese carácter de garante hay un ejercicio de patria potestad o de tutela de él hacia él, dice, además de la pena anterior, pues se le van a privar de los derechos, pues de la patria potestad, o en su caso, de la tutela. Dice, como el caso de la rusa en la Ciudad de México que abandonó a su hijo y se murió por desnutrición. Ajá, y de hecho también vamos a hablar del concurso de delitos. Un concurso de delitos es cuando una sola conducta actualiza la comisión de varios delitos. Hay concurso ideal de delitos y concurso real. Concurso real es cuando el sujeto realiza distintas conductas. Entonces, varios delitos se suman. Y el concurso ideal es como el caso de la rusa, en donde digamos que comete, o sea, la rusa cometió el delito de abandono, pero además el delito de homicidio culposo. Entonces hay ocasiones en donde con una sola conducta se pueden cometer varios delitos. Por ejemplo, imaginando nuevamente el caso vamos a poner los mismos nombres para ubicarlo más fácil. Juan va a una alberca, va a una piscina
de su localidad. Entonces va, ve a su amigo Pedro que está al borde de la piscina y Juan jugando avienta a Pedro. Pedro pues cae a la alberca, Pedro no sabe nadar y se ahoga inmediatamente, porque como no sabe nadar, se desespera, comienza a tragar agua y se ahoga. Entonces, en este caso, pues tenemos que Juan privó de la vida a Pedro. Entonces, Juan aquí podría argumentar que no tenía la intención de privar de la vida a Pedro, estaba jugando, pero pues al final podría haber un concurso ideal de delitos. En primer lugar, Juan, cometiste un delito de omisión de auxilio. Si viste que Pedro se estaba ahogando, ni pediste ayuda ni te metiste a salvarlo. Otra, homicidio culposo. Aunque no tenías la intención de matarlo, relacionado con el hecho de que no lo ayudaste, Pedro perdió la vida. Entonces, con una sola conducta derivada de empujar y omitir ayudar a Pedro, se cometieron dos delitos. Entonces, ahí precisamente donde el juez valorará si y ya cada código tiene como las reglas de si la pena de los delitos se va a sumar o si una pena absorbe a otra pena. Por ejemplo, un caso en donde una pena absorba a otra pena. Un ejemplo muy claro son lesiones que al final terminan en homicidio. Por ejemplo, Juan sale de su casa y ve a Pedro. Ellos ya se traen idea, entonces Juan llega y ve a Pedro, Pedro se voltea para cerrar la puerta de su casa y lo golpea por la espalda. Lo sigue golpeando hasta que lo mata. No, bueno, lo sigue golpeando, perdón. Lo sigue golpeando no hasta que lo mata. Lo golpea hasta que Pedro se cae al suelo. Entonces Juan dice, bueno, ya, fue suficiente daño. Y Juan se retira. Entonces llega la ambulancia por Pedro, lo llevan al hospital, en un estado grave. Pedro es internado, después lo dan de alta a la semana. Pedro sigue haciendo su vida normal, pero al mes posterior a los golpes, Pedro fallece. Cuando se revisa la causa de la defunción, resulta que derivado de los golpes, hubo una herida al interior de la cabeza que generó una hemorragia que muy lentamente empezó a esparcir sangre al interior del cerebro. Entonces, los golpes de Juan gradualmente ocasionaron que pues la salud de Pedro se deteriorara hasta que le llevara a la muerte. No fue una muerte instantánea. Entonces tenemos un caso en donde, en primer lugar, Juan pues cometió el delito de lesiones, causó un daño en la salud de Pedro, pero también Juan privó de la vida a Pedro. En el caso de Guanajuato, nos dice muy específicamente el código que si las lesiones causan la muerte de la persona, la pena que se va a aplicar es la de homicidio y no la de lesiones. Entonces, en este caso, un delito absorbe al otro. Entonces, el trabajo de la fiscalía es perseguir a Juan por homicidio, no por lesiones. Y si lo persiguen por lesiones, precisamente para eso está el juez, en donde la fiscalía acusa, la defensa pues defiende y el trabajo del juez es revisar ese debate y revisar que el trabajo que hace la fiscalía y la defensa sean correctos. En el caso de que la fiscalía diga, bueno, acuso a Juan de lesiones, y el juez revisa el caso, diría, oye, no, en este caso esas lesiones ocasionaron la muerte de Pedro. Si bien no fue una muerte inmediata, pues la muerte fue como consecuencia de golpes que quedaron muy al interior y que en su momento no fueron revisados, pero pues le causaron la muerte. Entonces es un caso en donde un delito mayor absorbe a uno menor. Aquí no hay un concurso de delitos, aquí simplemente es un delito queda y el otro delito no se toma en cuenta. Entonces, ahora, por ejemplo, un caso en un concurso real de delitos. Por ejemplo, en el caso de la rusa, vimos un concurso ideal. Abandonó a sus hijos, entonces cometió el delito de abandono, a lo mejor también el delito de homicidio, con la sola conducta de dejar al niño solo y desnutrido. Ahora, un concurso real en donde Juan va caminando por la calle, lleva un martillo en la mano
y ve un coche de lujo, un Ferrari. Entonces se acerca y golpea el cristal del coche, lo abre, pero pues al quebrar el cristal, con el mismo martillo, golpea a la persona que estaba al interior del vehículo, que era Pedro, y le causa lesiones. En este caso no lo mata. Entonces, se le habla a la policía, detienen a Juan. Entonces tenemos que aquí Juan realizó dos conductas diferentes que originaron delitos diferentes. Por una parte, Juan dañó un vehículo propiedad de Pedro, daño en propiedad ajena. Entonces, un daño en la propiedad es un delito. Pero por otra parte, causó lesiones a Pedro. Entonces, hay un concurso real. Un delito es porque, pues, dañaste el coche al quebrar el cristal. Otro delito es lesionaste a Pedro, e inclusive hasta hay otro delito, la tentativa de robo. Es, ok, quebraste el cristal. ¿Cómo lo acredito? Pues con las fotos, con los videos, con los testigos, con la propia declaración de Pedro. Diciendo, ok, aquí se demuestra que el cristal del vehículo está quebrado. Y vemos que el martillo que tenía en su mano Juan cuenta con características que le permitieron quebrar el cristal. Luego vemos las lesiones en Pedro y tenemos un concurso real. Y además de eso, Juan realizó la conducta no solamente con la intención de dañar el coche, ni solamente con la intención de dañar a Pedro, sino que tenía la intención de robarse el vehículo. No se lo pudo robar, pero tenía la intención. Entonces, aquí es donde entra la tentativa. La tentativa es cuando el sujeto activo tiene la intención de cometer un delito y no lo acaba de cometer, pero comienza la ejecución. Hay un camino entre la planeación y la ejecución final que se conoce como iter criminis. También, dicho en otras palabras, el camino del crimen. Es desde que lo pensaste hasta que lo empezaste a realizar, hasta que terminaste el delito. Si a la mitad o en alguna parte de este camino no se pudo cometer el delito, pero tenías la intención de cometerlo, y algo externo evitó que cometieras el delito, hay una tentativa. Entonces, aquí, ¿por qué Juan no se pudo robar el vehículo? Porque al interior del vehículo estaba Pedro. Entonces, por esa razón no se lo robó. Pero de no haber estado Pedro, Juan se hubiera robado el vehículo. Esa es una tentativa. O sea, él tenía la intención de robárselo. La defensa va a decir, no, juez, no se lo robó. La fiscalía va a decir, no se lo robó, pero no porque no haya querido, sino porque hubo circunstancias que no calculó, que no previó, que evitaron que se lo robara. Entonces, no le podemos aplicar la misma pena que si se hubiera robado el vehículo, pero tampoco podemos dejarlo pasar como si no hubiera pasado nada. Entonces, la tentativa implica una atenuante. ¿Qué significa? Te voy a dar una pena menor del delito que corresponda, pero de todos modos te voy a sancionar porque tenías la intención de cometer el delito y no te detuviste. Ahora, hay un caso en donde no aplica la tentativa. Si el sujeto activo tenía la intención de cometer un delito y el delito no se cometió, pero por la propia decisión del sujeto activo, ahí ni siquiera tendríamos una tentativa. Por ejemplo, imaginemos que el mismo caso, está Pedro adentro de su Ferrari, Juan va caminando por la calle, lleva un martillo en la mano, se acerca al coche y antes de estrellar el martillo contra la ventana, Juan piensa, dice, no lo voy a hacer, y sigue caminando. Ahí no puede bajarse Pedro y decir, llevo un martillo, seguramente me quería robar. No le puede hablar a la policía y que digan, bueno, tú querías robar, porque al final no desplegó Juan conductas apreciadas, o sea, que puedan apreciarse de que quería robar. Solamente Juan lo sabe. Solamente Juan sabe que quería robar, pero no lo llevó a cabo por decisión propia. Entonces, en este caso ni siquiera hay tentativa, porque si no, si se fijan, en este caso,
estamos hablando de que el delito no se cometió porque el propio sujeto activo se detuvo. La tentativa normal es cuando el delito no se comete, pero por una razón ajena al sujeto activo, en donde no se cometió, pero el sujeto activo lo quería cometer. Entonces, la cuestión de que no haya tentativa porque el mismo sujeto activo se arrepiente, implica que la fiscalía no puede perseguir a una persona si no se ve que tenía la clara intención de cometer el delito. Y en su caso, tiene que acreditar la fiscalía que la propia persona que quería cometer el delito no se detuvo, sino que otra persona lo detuvo. Porque si no, estaríamos en el caso de que sería bien fácil acusar a cualquier persona de tentativa. Por ejemplo, o sea, cualquier persona que va caminando por la calle y de repente se le acerca una persona que lleva una capucha, va por ejemplo María caminando por la calle, ve a Juan que se le acerca con una capucha y que María le hablara a la policía y le dijera: me quiso robar. ¿Por qué? Porque yo lo vi con una capucha, y si tenía una capucha es porque tenía intención de robarme. Precisamente en esos casos no aplica la tentativa, porque si no, podríamos acusar a cualquier persona de decir: es que yo creo que él tenía la intención. O sea, lo que sanciona el derecho penal no es lo que pensabas hacer, porque es algo muy difícil de comprobar, sino que es lo que haces, lo que compruebo que estabas haciendo. O sea, por ejemplo, si Juan dice: quiero poner bombas en la presidencia municipal de mi localidad, coloca explosivos en el sótano de la presidencia municipal de su lugar, se retira y al día siguiente dice: no, ¿sabes qué? Siempre no las voy a detonar. Pero antes de que vaya a quitar las bombas, llega la policía y lo descubren. Aquí a lo mejor Juan puede decir: es que yo ya no tenía la intención de cometer el delito, pero como va a ser bien difícil de demostrar, aquí sí podría aplicar la tentativa, en donde, ok, ya no tenías la intención, pero cometiste actos apreciables que implican un riesgo de que sí lo hubieras cometido. Entonces, para que exista una tentativa, tiene que haber algo objetivo, algo comprobable que nos demuestre que el sujeto activo quería cometer el delito. Entonces, no basta, por ejemplo, con que alguien con una capucha se nos acerque para pensar que nos quiere robar, o que alguien a lo mejor sospechoso camine enfrente de nuestra casa para que ya lo queramos denunciar. Entonces, en esos casos no opera la tentativa, sino que tiene que haber algo que sea totalmente comprobable. Por ejemplo, que a lo mejor alguien sospechoso caminó por cerca de nuestra casa y a lo mejor sí, que empezó a voltear hacia todos lados, que empezó a tomar fotos de distintas partes de nuestra casa. Allá a lo mejor sí tenemos ciertas pruebas que pueden acreditar cierta tentativa de que, ok, si no estabas planeando hacer nada, ¿por qué tomaste fotos a distintas partes de la casa? Entonces, pues bueno, eso nada más para dejar muy claro, ¿no? La tentativa no es que sospechemos de que alguien quiera hacer algo malo, sino que tenemos que tener pruebas de que el sujeto activo quiere cometer un delito y tiene la intención y que no se ha detenido. Dice: en el caso de las lesiones, ¿quién reclasifica el homicidio? ¿Esa petición del MP o lo hace el juez? La obligación es del Ministerio Público. El que está obligado a decidir si hay un delito o no es Ministerio Público. Solamente en caso de que el juez vea que el Ministerio Público no hizo bien su trabajo, el juez puede obligar al Ministerio Público a reclasificar el delito e inclusive puede amonestar al Ministerio Público. Precisamente para eso existe la oralidad, en donde en el nuevo sistema penal el Ministerio Público expone oralmente sus argumentos para que el juez los pueda escuchar y la defensa los puede escuchar. Entonces, si la defensa escucha algo pues que está mal, ahí tiene que alzar la mano y decir: oiga juez, el fiscal se está equivocando, la correcta clasificación es la siguiente. Y si la defensa no lo hace, el mismo juez lo puede hacer. Puede decir: oiga, Ministerio Público, la clasificación que realiza está mal, y lo puede amonestar. ¿En qué sentido? Decirle: a ver, su obligación es clasificar los delitos, lo amonesto para que haga su trabajo bien. Entonces, digamos que como que lo regaña, por decirlo así. A eso se refiere la amonestación. E inclusive, si el Ministerio Público persiste
en actitudes que impliquen que no tiene conocimiento del derecho penal o que no está clasificando bien el delito, el juez puede hasta sancionarlo económicamente y darle vista al superior jerárquico. ¿Quién es el superior jerárquico del Ministerio Público? El fiscal, ya sea el fiscal general de justicia de la entidad o el fiscal general de la República. ¿Para qué? Pues para que lo separen de su cargo, para que le abran una investigación o ya dependiendo lo que corresponda, ¿no? Pero pues en primer lugar el Ministerio Público es quien tiene que detallar de manera clara cuál fue la conducta y cuál es la clasificación jurídica, cuáles son las pruebas con las que cuenta y pues en su caso si hay alguna omisión, algún error, algún vicio, lo señala la defensa. Si la defensa pues tampoco hace su trabajo, pues también el juez puede amonestar a la defensa. En caso de que la defensa no haga bien su trabajo, en el nuevo sistema de oralidad penal, el juez puede destituir a la defensa. El juez puede decir, ¿sabes qué? Yo estoy viendo que el acusado no está defendido correctamente y como tiene el derecho de estar bien defendido, en este momento le pido al acusado, le otorgo un plazo de 3 días hábiles o dependiendo de lo que considere el juez para que nombre nuevo abogado que esté suficientemente capacitado en los nuevos lineamientos de la materia penal para que lleve una defensa adecuada. Entonces, pues digamos, si el Ministerio Público no hace su trabajo, digamos que primero lo amonestan y después se le puede dar aviso al superior jerárquico. Si la defensa no hace bien su trabajo, lo amonestan y después lo pueden, el juez puede ordenarle al acusado que nombre una nueva defensa, que revoque al previo abogado para que nombre a uno que esté más capacitado. Dice, oye, y si mi vecino tiene sus cámaras hacia mi casa, ya envió drones a mi casa, ¿ahí qué procede? Pues bueno, ahí precisamente usted puede presentar una denuncia en la fiscalía de su localidad, precisamente argumentando que usted tiene, en primer lugar, que está, que digamos que hay como un allanamiento a su morada, en el sentido de que están afectando su derecho de propiedad, o sea, inclusive hasta su intimidad y todo. Y además de eso, decir que usted tiene el temor de que su vecino esté planeando algo, al grado de que está, pues, tanto dirigiendo las cámaras a su casa y enviando drones. Por ejemplo, si la cámara está hacia su casa, pero pues a lo mejor es de una manera para cuidar la propia casa del vecino, pues no había problema. Pero si además de que las cámaras están hacia la casa de usted, ha mandado drones, pues ya hay ahí cierta conducta que implica un riesgo de que esté planeando algo. Entonces usted puede presentar su denuncia en la fiscalía para que manden llamar al vecino y se abra la investigación correspondiente. Y precisamente quien va a determinar si hay o no un delito es el Ministerio Público. Entonces, el Ministerio Público comienza a investigar. Entonces, hay dos formas en que el Ministerio Público comienza a investigar. Con una denuncia o querella o de oficio. La denuncia o querella es cuando alguien le avisa al Ministerio Público de que se comete un delito. Y de oficio es cuando por sí mismo comienza a investigar. Ok, bueno, sí, ahí como comenta, entonces si no se presentó, ahí más bien pues tiene que seguir el proceso, porque digamos, dentro del proceso penal, actualmente lo primero es la investigación. Primero comienza con una denuncia, con una querella, o comienza la fiscalía a investigar de oficio, se abre una investigación. El Ministerio Público dice si hay un delito o no hay un delito. Si el Ministerio Público no cumple con su función de investigar, que es algo muy común en nuestro país, en donde presentamos denuncias y lamentablemente es muy común que el Ministerio Público dice, no, pues no hay pruebas, no hay nada. Entonces, actualmente el Código Nacional de Procedimientos Penales le da a la víctima la posibilidad de nombrar un asesor jurídico privado. ¿Qué significa? Que puede nombrar un abogado que represente a la víctima, para que ese abogado esté presionando al Ministerio Público y presentando escritos, solicitando actos de investigación. Entonces, hay ocasiones donde las personas denuncian
y de repente dice, ¿sabe qué? Pues es que la fiscalía no investiga. Entonces, uno como abogado puede ser nombrado asesor jurídico, acompaña a la víctima y uno dice, bueno, Ministerio Público, considero que debe realizar estos actos de investigación. Pide grabaciones de estas cámaras, manda a llamar a estos testigos, pide un informe a esta autoridad y así. Y ya, el Ministerio Público pues tiene la obligación de realizar esos actos que el asesor jurídico en representación de la víctima le pide. Y pues bueno, de ahí digamos que es la primera fase de la investigación. Si el Ministerio Público determina que sí se comete un delito, entonces tiene que formular imputación, que significa que lleva el asunto ante un juez. Entonces, en ese caso, se manda a llamar al acusado, a la víctima, al asesor jurídico de la víctima y al fiscal para que todos se presenten ante el juez. La formulación de imputación, ¿qué significa? Que el fiscal acusa. La imputación significa, yo te acuso de que cometiste esto y esto. Tu conducta está sancionada por este artículo, cometes este delito, está esta clasificación jurídica, están estas pruebas. Luego de ahí se le da la oportunidad a la víctima también de que manifieste si lo que a su derecho convenga, si lo que dijo el fiscal es correcto o si le faltó mencionar algo más. Luego, de ahí se le da el uso de la voz a la defensa para que manifiesten si el acusado quiere declarar o no quiere declarar ante juez. El hecho de que no declare no significa que es culpable, pues tiene su derecho de no declarar, porque quien tiene que demostrar que se cometió un delito es la fiscalía. Entonces, aquí, por ejemplo, en el caso que usted me comenta, LT, tiene que seguir usted presionando a la fiscalía, porque la fiscalía tiene que presentar pruebas en contra del vecino. Entonces, estamos ante juez. Pues ya, se acusa, de ahí se le da el uso de la voz a la víctima a través de su asesor jurídico, luego a la defensa, y la defensa puede decidir si en ese mismo momento se resuelva la situación jurídica del acusado o si solicita una prórroga que le concede el Código Nacional de Procedimientos Penales o la Constitución. Entonces, una prórroga significa un tiempo para prepararse antes de que el juez decida su situación jurídica. Entonces, después de la acusación y después de estos pasos, el juez va a resolver la situación jurídica. ¿Qué significa? Que el juez puede decidir si vincula a proceso al acusado o no lo vincula a proceso. De una manera muy general, vincular a proceso significa que el juez cree que hay pruebas suficientes que permiten indicar que el acusado pudo haber cometido el delito. No estoy diciendo que lo cometió, no estoy diciendo que es culpable, no. En este momento, este juez no determina si el acusado es culpable o no. Simplemente dice, bueno, yo creo que sí hay pruebas que me llevan a pensar que tal vez sí lo cometió. Entonces vincula proceso al acusado. Ahora, si el juez dice, bueno, aquí están acusando, por ejemplo, a Juan, pero no veo suficientes pruebas, no vincula proceso. Diciendo, bueno, yo considero que no hay las pruebas suficientes y Fiscalía sigue investigando y acuda ante mí hasta que haya pruebas suficientes contra el sujeto activo. Y mientras tanto, no vincula proceso. Entonces, por eso es muy importante que si la Fiscalía va a formular imputación, tenga todas las pruebas para poder acusar. Y a su vez, si el asesor jurídico de la víctima ve que no hay pruebas suficientes, tiene la obligación de acercarse al Ministerio Público y decirle, oye, todavía no formules imputación, primero reúne más pruebas, porque de otra manera el juez pues va a determinar que no va a vincular a proceso a la persona. Entonces, bueno, ya tenemos muy claro, ¿no? Se le acusa a una persona, se da intervención a la víctima, se le da intervención a la defensa, el juez decide si vincula proceso o no vincula proceso. Si no vincula proceso, significa que considera que no hay pruebas suficientes que le hagan pensar que el sujeto activo cometió el delito. Que cometió la conducta, perdón. Entonces, luego, en caso de que sí vincula proceso, no significa que ya sea culpable el sujeto activo. Significa que hay pruebas que llevan a pensar que tal vez el acusado sí cometió un delito, pero que llevan a pensar.
no significa todavía que sea culpable, porque tenemos que remitirnos a lo que dice la Constitución, en donde toda persona es inocente hasta que se declare su culpabilidad ante un tribunal siguiendo las formalidades que marca la ley. Entonces, hasta ahorita se vincula a proceso, no significa que sea culpable. Ya una vez vinculado a proceso, la Fiscalía puede pedir un plazo de investigación complementaria. ¿Qué significa eso? Que ya el juez dijo, bueno, yo creo que sí hay pruebas que me hacen pensar que se cometió un delito, pero le da un tiempo a la Fiscalía para que siga reuniendo más pruebas. Entonces, pues ya la Fiscalía sigue reuniendo más pruebas. Entonces, hay casos también en donde al acusado, sí, se le, por ejemplo, alguna persona, algún testigo o la misma autoridad, digamos que atraparon al acusado cometiendo el delito en ese momento, se habla de una comisión de delito en flagrancia, que significa que lo atraparon, pues como dicen, con las manos en la masa. Atraparon a una persona robando un Oxxo justo cuando iba saliendo, chocó con un policía y el policía le dice, aquí te agarré. Yo vi que estaba saliendo corriendo y luego sale el empleado del Oxxo y le dice, esta persona me robó. Hay flagrancia, es decir, lo vieron cometiendo el delito. Entonces, en esos casos, cuando hay flagrancia, o sea, cuando el delito se cometió, digamos que inmediato, o sea, se cometió y se capturó a la persona cometiendo el delito, no hay que esperar, inmediatamente se pone a disposición de la persona al Ministerio Público, el Ministerio Público hace una investigación rápida, lleva a la persona ante juez y lo acusa. Entonces, pues ahí normalmente la Fiscalía va a pedir un plazo de investigación complementaria grande. Va a decir, ok, presento mi acusación, la víctima a través de su asesor jurídico puede decir si está de acuerdo con la acusación o no, perdón, con la imputación o no. Luego de ahí se le da el uso de la voz a la defensa y luego el juez puede decir, bueno, pues considero que hay pruebas suficientes que me hacen pensar que el acusado efectivamente cometió un delito. Entonces vincula proceso. En este caso, pues estamos que básicamente agarraron con las manos en la masa a Juan, pero todavía la Fiscalía va a pedir un plazo de investigación complementaria. La Fiscalía tiene que investigar si el acusado tiene antecedentes penales, si ya había cometido un delito, tiene que ver el entorno de donde viene, las influencias que tiene, si estaba bajo efecto de alguna sustancia. Entonces tiene que seguir investigando, tiene que ver también si su situación mental pues es adecuada, tiene que revisar muchas cosas más, revisar de lo que se robó, cuál es el valor de lo que se robó, reunir las pruebas de todo lo que ocurrió, reunir más testigos, más cámaras. Entonces la investigación complementaria significa que ya un juez dijo que hay una sospecha de que se cometió un delito, pero pues la investigación complementaria implica que la Fiscalía sigue investigando. Entonces hay ciertos límites a cuánto tiempo la Fiscalía puede seguir investigando, pero bueno, a eso se le conoce como investigación complementaria. Una vez que termine el plazo de investigación complementaria, el Ministerio Público tiene que presentar acusación. Entonces, en un primer momento hablamos de imputación. La imputación significa que yo te digo que, por ejemplo, la Fiscalía le dice a Juan, yo considero que tú cometiste este delito por esta razón, con estas pruebas, el delito se sanciona por estos artículos. Eso es la imputación. Imputación es hacerle saber al sujeto activo de qué se le está acusando. Luego hay una vinculación a proceso, en donde un juez dice, bueno, después de escuchar la imputación y escuchar la defensa, considero que efectivamente hay pruebas que me hacen pensar que sí se cometió un delito. Entonces, como el Ministerio Público sigue investigando, tiene que culminar su investigación con una acusación, diciendo, ok, ya reuní las suficientes pruebas y te acuso de que cometiste este delito. Entonces nos pasamos a una audiencia que se conoce como audiencia intermedia, en donde la defensa tiene varias posibilidades. Puede solicitar una salida alterna, puede solicitar un procedimiento abreviado o puede irse a juicio. Una salida alterna significa que la defensa puede decir, bueno, voy a reparar el daño.
para no tener que irnos a juicio. Eh, por ejemplo, una salida alterna muy común es en temas de violencia familiar. La señora acusa al esposo de que la humilla, de que le grita. Entonces, se formula imputación, se le vincula proceso digamos a Juan, al esposo, y dentro de hay una investigación complementaria, y en la audiencia intermedia la defensa dice, bueno, proponemos que pues ya Juan se retira del domicilio, deja de acercarse al domicilio de la víctima y además va a reponer el daño. Es decir, va a pagar el daño psicológico que le causó a su esposa y además va a pagar las terapias que la esposa tenga que tomar para pues recuperar pues su salud mental. Entonces, ahí estaríamos hablando de una salida alterna, en donde dice, ¿para qué nos vamos a juicio? Vamos a arreglarnos. Entonces, este tema es muy común en violencia familiar. Obviamente hay límites. No es lo mismo un asunto de violencia familiar en donde estamos hablando de que hay humillación, de que hay gritos, a un tema donde hay violencia física. Ya, por ejemplo, hay violencia física que la defensa diga, bueno, una salida alterna, habría que ver qué tan fuertes fueron las lesiones, si pusieron en peligro la vida, y pues ya hay ciertas situaciones ya más complejas que hay que revisar. Esa es una salida alterna, en donde no llegamos a juicio porque digamos que nos arreglamos, pero nos arreglamos de manera legal. Nada de que por abajo del agua, de que te doy una lana Ministerio Público o te doy una lana para que no me denuncies. Estamos hablando de un arreglo legal ante juez. Esa es una salida alterna. Otra posible salida, el procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado es cuando el acusado reconoce su responsabilidad. Cuando la defensa dice, ¿para qué nos vamos a juicio? Todas las pruebas están en tu contra. Entonces reconoce su culpabilidad y la ley le da una ventaja al acusado, donde si reconoce su culpabilidad se le reduce la pena. Entonces cada código penal establece cuánto se va a reducir la pena, si una tercera parte, si la mitad, si una cuarta parte, dependiendo del tipo de delito. Por ejemplo, volvemos al tema de Juan, en donde Juan sale de su casa con un arma de fuego cargada, ve a su vecino Pedro, le dispara. Entonces Juan pues le disparó porque odiaba a Pedro, pero Juan por su estado de emoción violenta se queda en el lugar de los hechos. Llega la policía, lo agarran con el arma. Resulta que una cámara grabó cuando Juan le disparó a Pedro, hubo 2 testigos que vieron cuando Juan le disparó a Pedro, se le realizaron pruebas químicas a la mano de Juan, donde se determina que efectivamente Juan accionó un arma de fuego. Entonces, ¿qué tenemos? Que todas las pruebas están en contra de Juan. Entonces, ¿qué va a hacer la defensa? Optar por un procedimiento abreviado. Si se fijan, aquí no hay una salida alterna. No es como en el tema que hablé antes de la violencia familiar, donde decimos, bueno, mira, te indemnizo y no vamos a juicio. Pues aquí estamos hablando de que pues, privó de la vida. No es tampoco como un caso de un accidente. Por ejemplo, un caso donde hemos visto, por ejemplo, casos de famosos, de youtubers, de personas de televisión que atropellan a otra persona y buscan una salida, o sea, van ante juez y buscan una salida alterna donde la persona dice, mira, te voy a indemnizar el daño, pues los gastos funerarios, hay una indemnización que marca la ley por haber a lo mejor privado de la vida a otra persona, pero pues fue un accidente y ahí podrá haber una salida alterna, pero no puede haber salida alterna en este caso que hablamos de Juan contra Pedro, porque Juan tenía la intención de matar a Pedro. Aquí no se puede liberar con una salida alterna diciendo, bueno, le pago a la familia, porque pues ya es una persona más peligrosa. No mató a Juan Juan no mató a Pedro por accidente, sino que lo mató con toda intención. Entonces, como no hay una salida alterna, como en el caso anterior, sí hay un procedimiento abreviado, en donde Juan va a decir ante el juez, yo reconozco mi culpa, renuncio a la posibilidad de irme a juicio y acepto que se me condene. Entonces el juez le va a preguntar a Juan si está debidamente asesorado con un abogado, si conoce sus derechos, si sabe a lo que está renunciando, y en su caso si reconoce que cometió el delito. Entonces se le hacen varias preguntas y si Juan dice sí,
sí, lo reconozco, renuncio a un juicio porque sé que lo cometí. Entonces, bueno, ahí ya se va a llegar a un arreglo con la fiscalía y la fiscalía va a decir, bueno, pues como Juan no nos hizo irnos a un juicio y en cierta parte, pues es beneficioso que reconozca que actuó mal, pues en este caso se le reduce la pena. Esto es algo, por ejemplo, que se planteaba en el caso, por ejemplo, muy conocido que ahorita está de Fofo Márquez, en donde a él se le acusa de feminicidio, donde algunos abogados en algunos TikTok o inclusive en YouTube, en televisión, llegaban a comentar que veían favorable el procedimiento abreviado para el Fofo Márquez, en donde Fofo Márquez dijera, bueno, las pruebas están en mi contra, reconozco mi culpabilidad. Ahí se le reduce en cierta parte la pena porque no se va a juicio. Ahora, otro caso, en donde, como está pasando, pues en el caso real de Fofo Márquez, en donde él dice, no reconozco mi culpabilidad y vámonos a juicio. Entonces ahí se emite un auto de apertura a juicio oral. En la audiencia intermedia se va a hacer un descubrimiento probatorio. El juez va a decir, a ver, ¿qué pruebas tiene fiscalía? ¿Qué pruebas tiene la defensa? Vamos a analizar todo. Y después de ahí dice, ok, estas pruebas se van a juicio. Y al final, el irse a juicio implica un riesgo para la fiscalía y también implica un riesgo para el acusado. ¿Por qué? Porque ya hasta ahorita el asunto lo conoció un juez de control, pero ya el asunto se va a pasar a un tribunal de enjuiciamiento, en donde ahora un tribunal va a conocer del asunto y el tribunal tiene que decidir si la persona es culpable o es inocente. Así de fácil. Entonces es un riesgo para ambos, para fiscalía y para defensa. Para fiscalía, porque si al final fiscalía acredita que se cometió el delito, pues bueno, pues ya consiguió que se le aplicara una pena de prisión al acusado. Pero si no lo acredita, si el tribunal de enjuiciamiento ordena la absolución y la libertad del acusado, pues ahí está el riesgo. ¿Cuál es el riesgo de la defensa? Por una parte, si la defensa gana el juicio, se absuelve el acusado. Si pierde la defensa el juicio, pues al final pues se arriesgan a una pena de prisión y ya no va a poder haber, como usted comenta, un beneficio procesal, ya no va a haber una reducción de la pena, ya ahí ya se van a ir a juicio y a las últimas consecuencias. Entonces, actualmente los jueces desde la etapa intermedia hacen muy conscientes a la fiscalía y a la defensa de los riesgos. O sea, ya no significa que nos vamos a ir a juicio porque sí, ambos tienen que aceptar que es un riesgo. Por parte de la fiscalía, que puede ganar o puede perder. Por parte de la defensa, que puede ganar o que puede perder. Entonces, pues obviamente sí, si la defensa sabe que hay pruebas totalmente pues ya acreditadas, presentadas por la fiscalía, pues lo más recomendable es que no se arriesgue un juicio y que accedan al procedimiento abreviado. Pero ahora sí que esa es una estrategia que va a tomar solamente la defensa. Entonces ya, y ya en caso de juicio, pues ya, el juicio oral implica que fiscalía va a presentar sus pruebas, el asesor jurídico de la víctima presenta sus pruebas, la defensa presenta sus pruebas y pues al final el tribunal de enjuiciamiento va a decidir si condena o si absuelve. Y pues ya con eso terminaría, digamos, esta parte de la etapa del juicio y si absuelven, ya, la persona es libre y se va a su casa. Si se condena a la persona, entonces se pasa ante el asunto a un juez de ejecución penal y se le dice, ok, yo como tribunal de enjuiciamiento condené a Juan a 20 años de prisión. Entonces, el juez de ejecución penal es el que va a hacer las cuentas de cuándo comienza a correr el plazo de internamiento, en dónde va a cumplir la pena de prisión, cuándo va a salir en libertad, qué beneficios tiene, y pues bueno, así digamos que concluye esta investigación, o sea, este camino, este proceso que comenzó con una investigación y terminó con un juicio oral. No todos los asuntos acaban en juicio oral, algunos terminan con... algunos tienen una terminación anticipada, algunos otros tienen
procedimiento abreviado y ya muy pocos asuntos pues se irán a juicio oral. Dice, el delito de pederastia tiene una salida alterna, es decir, se contrae nupcias con la víctima. Ahí tendremos que revisar el código en específico. A ver, vamos a, por ejemplo, a revisar aquí. Déjeme checar. No, aquí no me sale inmediato, pero igual se lo investigo. Tendríamos que revisar específicamente el código de la entidad para ver qué dice. O sea, dependiendo si se califica como un delito grave, si no se califica como delito grave, y dependiendo las reglas que maneja cada estado. Porque digamos, hay un código nacional que es lo procesal, o sea, de la investigación a la salida alterna o al procedimiento abreviado o al juicio oral, las reglas procesales son iguales en todo el país, pero por la parte material, en cuanto a qué delito permite beneficios y cuál no, tendríamos que atender específicamente al código. Bueno, entonces ahí habría que revisar el Código Penal de Veracruz para ver cómo se sanciona ese delito y ver como tal qué beneficios otorga el Código Penal de allá de Veracruz. Dice, ¿en cualquier tipo de delito se puede utilizar el beneficio procesal? No. Hay delitos que no. Precisamente es por lo que comento que hay delitos que se consideran de tal manera graves que no permiten un beneficio. Por ejemplo, hay delitos muy graves como secuestro, como delincuencia organizada, en donde no permiten como muchos beneficios. Y hay algunos donde digamos, dependiendo del tipo de delito, se tiene que valorar si está bien ese beneficio o no. Como les comentaba, como el tema de la violencia familiar, no es lo mismo que se pida un beneficio, digamos, en un tema de violencia física que llega solamente a las agresiones verbales, a un tema a lo mejor que lleva a agresiones físicas, privación de la libertad, hasta homicidio. O sea, habría que valorar como cada caso en concreto para poder saber qué delito sí permite que tengamos un beneficio y cuáles no. También depende mucho del sujeto activo, si es la primera vez que comete un delito o si ya ha cometido varias veces varios delitos. Entonces hay que analizar como todas las circunstancias y precisamente ese es el trabajo del juez. La fiscalía va a decir si procede el beneficio o no, y también precisamente la defensa también va a argumentar, y al final el juez va a decir, ok, yo considero que en este caso sí procede un beneficio, o también el juez puede decir, en este caso no procede un beneficio, precisamente por la complejidad del delito. Dice, los delitos graves no admiten beneficios. Depende. Es que hay delitos que directamente se señala que no permiten ningún tipo de beneficio, pero bueno, habría como que analizar como delito por delito, pero como le digo, depende mucho también de si es la primera vez que se comete un delito grave o si ya el delito grave se ha cometido varias ocasiones. Entonces, depende mucho como del caso en específico para ver si se permite un beneficio o no, y también el tipo de beneficio. Entonces, digamos, a lo mejor hay delitos que no permiten una salida alterna, digamos, en libertad, pero no permiten como la salida alterna, pero sí el procedimiento abreviado. Entonces, digamos que a lo mejor hay un delito que puede decir, ok, aquí no puede salir como en libertad reparando el daño, por ejemplo, secuestro. Juan secuestró a Pedro, pidió un rescate, no puede decir, bueno, pues te pago el daño psicológico y pues que aquí quede, ¿no? Pues ahí en ese caso, pues a lo mejor no procedería ese tipo de beneficio, pero sí procedería a lo mejor un procedimiento abreviado, pero bueno, digamos ya más como para delitos en específico, ya habría que revisar el caso concreto que nos dice el artículo y ya como cuestiones más específicas, ¿no? Y pues bueno, entonces, ok, me comenta, como petición podría ser un live de un juicio de pérdida de patria potestad. Sí, yo creo que sí, igual, ya voy a ir casi cerrando el live, entonces
A los que quieran formar parte del grupo de Telegram, me pueden mandar mensaje privado por el TikTok y los agrego al grupo. Entonces, digamos que primero me pedían que hablara precisamente de la materia penal. Entonces, ahorita pues ya digamos que ya agotamos como la parte de lo penal. Nada más primero quiero checar en el grupo, a ver si quieren que siga a lo mejor con algún otro live sobre materia penal, y si no en su caso, pues ya entraríamos a lo mejor al tema del juicio de pérdida de patria potestad, sin problema. Nada más ahí la meto al grupo para ahí mismo como discutir, ¿no? Y ver que si ya quedó cerrado lo penal o si quieren que siga hablando de lo penal. Y me comenta qué días y a qué horas el live. Normalmente lo hago los sábados de 12 a 2. Y hay ocasiones en que no lo puedo hacer los sábados y les aviso por el grupo de Telegram. Y también, por ejemplo, pueden estar en el grupo. Si a lo mejor no pudieron estar en el live, digamos, yo termino el live y luego descargo el video y lo subo a YouTube. Entonces ahí mismo en el Telegram les paso el enlace para que si no pudieron estar directamente en el live, puedan después ver el video en YouTube cuando puedan. Entonces, si me denuncia, dice Luis Fernando García, si me denuncia alguien por allanamiento de morada, pero no es propietario, entonces ahí estamos precisamente en donde es un delito que requiere elementos subjetivos, en donde requiere que el sujeto activo sea propietario. Si el sujeto activo no es propietario, no está legitimado para denunciar y por lo tanto nos vamos a conducta típica. Si el tipo exige que el allanamiento de morada sea denunciado por el dueño y en este caso quien denunció no es el dueño, no hay delito, no hay tipo, hay una atipicidad. Entonces ya, por ahí ya se liberó, pero claro, repitiendo también, no basta con que usted vaya al Ministerio Público y que diga, hay atipicidad, ya la libré. No, Fiscalía normalmente, ya una vez que dice, te acuso, normalmente se van a ir por ahí. Lo que ocuparía es precisamente contratar un abogado defensor para que el abogado defensor acredite pues que precisamente el sujeto activo no es el dueño, como lo demuestra con un certificado de propiedad con el que demuestre quién es el verdadero dueño y que coteje el nombre de la persona que denuncia con el nombre del verdadero propietario y con eso pues demuestre que no se cumplen los elementos subjetivos del tipo y que por lo tanto no hay una conducta típica y al haber atipicidad no hay delito. Pero pues como le digo, pues sí ocuparía un defensor que lo acredite ante el Ministerio Público. Dice, ¿cómo se llama su canal de YouTube? No me acuerdo bien, pero si quiere me manda un mensaje privado por aquí por TikTok para meterlo al grupo de Telegram y por ahí le digo el nombre del canal. A ver, déjame checar así de rápido. Está como RG10mex. O directamente mi nombre, Rogelio Tadeo, pero igual, para que sea más fácil, si gusta, me mandan mensaje privado aquí mismo al TikTok, ya sea me agregan, me mandan mensaje privado y ya les paso el enlace de Telegram y ya por ahí es más fácil comunicarnos. Por ahí ya me pueden ir diciendo de qué más quieren que vaya a los cursos, si les quedó alguna duda también por ahí me preguntan y ya por ahí mismo les mando los enlaces de YouTube. Nada más que sí les pido un poco de paciencia porque, por ejemplo, ahorita termino el live. Entonces, como normalmente me ocupo terminando aquí el live, entonces yo ya como en la tarde noche voy descargando el video y normalmente ya hasta el domingo en la tarde ya voy subiendo el video o a veces ya lo subo entre semana. Entonces ahí mismo en el Telegram les voy avisando. Y pues sí, así nada más. Me mandan un mensaje privado aquí en TikTok para mandarles el enlace. Voy a ver de todos modos si me dejara mandarlo ahorita por mensaje, pero normalmente aquí en TikTok como que no me deja mandar enlaces, Voy a intentarlo y ya. Si se manda, bueno, y si no, ya me escriben. A ver, ahí va un enlace. Nada más que hay veces que sí se puede como seguir el enlace y a veces no. Y a veces el mismo TikTok Live como que
como que no permite compartir enlaces. Entonces igual, para más fácil, nada más me escriben por mensaje privado y ya directamente les mando el enlace. Y pues sí, muy bien. Sí, y sí, de nada. Y me dice, el tema de justicia penal para adolescentes es interesante. Sí, efectivamente, porque como veíamos, un delito es una conducta típica antijurídica culpable. Dentro de la culpabilidad, una de las causas de inimputabilidad es precisamente la minoría de edad. Entonces, pues si un menor de edad comete una conducta que podría ser un delito, como tal no se considera delito, pero entonces al menor se le considera como infractor y también sí, es la verdad un tema muy interesante. Y sí, sí, como comenta Sinaí, es lo que le digo, como que aquí TikTok Live tiene como ciertas reglas donde no permite a veces como seguir enlaces externos. Entonces más bien me manda mensaje privado y ya por mensaje privado le mando el enlace más fácil. Ya por ahí más fácil nos comunicamos en privado, de ahí le mando el enlace y ya que tenga el enlace también ya más fácil le paso todo y ya de ahí ya digamos sigue el enlace a través del mensaje privado, se mete al grupo de Telegram y ya ahí normalmente es donde les estoy avisando. Normalmente los lives, como les digo, van a ser de 2 horas. Comienzan a las 12 del mediodía y terminan a las 2 de la tarde. Normalmente me voy conectando como de 10 a 5 minutos antes, en lo que checo el audio, en lo que checo que se escuche bien, que se vea bien el video, que quede como digamos el fondo de lo que quiero yo proyectar y pues ya. Igual también antes de cerrar completamente el live, nada más para comentarles, si alguien por ejemplo también tuviera como interés en buscar directamente el libro en el que me estoy basando, es Lecciones de Derecho Penal de Enrique Díaz Aranda. Igual, en el grupo de Telegram, ahí también les puedo pasar el archivo en PDF. Entonces, sin problema. Y muchas gracias, Sinaí. Sí, sí, muchas gracias. Y pues bueno, ya ahorita si no hay más dudas, pues ya como digamos terminamos un poco antes, yo cerraría ahorita el live y ya me mandan mensaje privado y nada más igual, les pido también un poco de paciencia en lo que les voy contestando, porque yo primero tengo que cerrar el live, luego en lo que lo cierro, en lo que voy descargando el video y en lo que les voy contestando a veces tarda un poco, pero les contesto y les mando el enlace a los que se quieran integrar al grupo de Telegram y ya por ahí les voy mandando los avisos y todo y pues ya, también hay ocasiones en que si por alguna razón no se puede llevar el live en el sábado de 12 a 2, yo ahí mismo en el Telegram les aviso como el nuevo horario. Y también si de repente como hubiera muchas dudas, pues ya a lo mejor habilitamos como lives en algún horario diferente. Entonces, pues ahorita ya creo que ya sería todo por mi parte. Igual, pues le agradezco a todos los que estuvieron presentes, a todos los que se conectaron y pues cualquier cosa nos seguimos escribiendo por TikTok privado y ya de ahí les mando el enlace para comunicarnos por el Telegram y ya por ahí estaremos en contacto nuevamente para avisarles de los siguientes lives y en caso de que no puedan estar directamente en alguna proyección del live, no hay problema, yo les mando el enlace del YouTube una vez que ya haya subido el video. Entonces muy bien, sí, de nada a todos, de nada. Y pues bueno, pues muchas gracias a todos que se conectaron y pues nos vemos hasta la siguiente.